Buenas noches amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a esta sección de respuestas fáciles para preguntas difíciles, y esas respuestas las encontramos en la Biblia. Hemos estado en los últimos miércoles estudiando una de las dos ordenanzas que hizo el Señor Jesús para su iglesia, que son la Santa Cena y el bautismo. Hoy vamos a finalizar con el tema del bautismo, con las últimas notas y preguntas que nos han hecho y que han salido de este tema. Hemos cubierto muchas preguntas acerca de este tema y lo invito a que, si no ha visto las demás transmisiones de los otros miércoles, vaya, que ahí están en nuestras redes sociales subidas. Las últimas dos cuestiones que vamos a tratar hoy acerca del bautismo son las siguientes. La primera es si el bautismo debe ser por aspersión, o sea, si le tienen que tirar agua a uno o echarle con una coquita, con una totuma, dicen los de Viena, o si no, o si tiene que ser por inmersión, que es meter y sumergir a la persona completamente en el agua. Esa es la primera cuestión que vamos a tratar. ¿Por qué hay que tratar esa cuestión? Porque pues a lo largo de la historia, algunas personas, sobre todo la Iglesia Católica, que hace dos cosas en el bautismo: bautiza primero niños. Acá vimos y respondimos esa pregunta acerca de si se bautizan o no niños, y lo hacen no por sumergimiento en el agua, por inmersión, sino por aspersión, ¿sí? Pero no solo la Iglesia Católica lo ha hecho. Se sorprenderán al saber que hay segmentos de la Iglesia cristiana, muy pocos ellos, pero que hacen bautismo por aspersión. ¿Cómo funciona entonces el asunto? ¿Y en qué se basa uno y en qué se basa el otro? Porque la idea es dar respuestas bíblicas, no defender una costumbre, sino tratar de identificar en la Biblia hasta dónde la Biblia da claridad y no agregarle ni quitarle al asunto. Los que durante toda nuestra vida hemos practicado, hemos sido testigos del bautismo por sumergimiento, eso tiene una base bíblica. No se hace solo porque un día alguien dijo: venga, a ver, yo trato de ahogarlo y lo saco a ver cómo me va, a ver si por fin coge escarmiento este pecador. No, tiene una base bíblica, y la base bíblica es la siguiente. Mateo capítulo 3 narra del versículo 13 al 17 el bautismo del Señor Jesús. Y en el bautismo del Señor Jesús, Juan el Bautista ve llegar al Señor Jesús, y el Señor Jesús empieza un diálogo con él. Juan el Bautista le dice: yo no debería bautizarlo a usted, usted es el que tendría que bautizarme a mí, yo no soy digno de bautizarlo a usted. Y él dice: no, es necesario que toda la justicia sea cumplida. ¿A qué se refería Jesús? Algo que dijo varias veces a lo largo de su vida, que él no vino a invalidar, gracias Aldo, a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y ya voy a explicar ahorita ese punto. Entonces lo bautiza Juan el Bautista, y dice ahí un párrafo de ese segmento bíblico: después de que Jesús salió del agua, entonces vino el Espíritu en forma de paloma, y luego se escuchó una voz del cielo. Entonces, esa frase que dice después de que salió del agua es lo que durante años se ha interpretado como: pues si salió del agua tuvo que haberse metido al agua, y entonces decimos que hay sumergimiento. Otra cosa es Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Pablo usa el bautismo y dice que como analogía para explicar que hemos estado muertos a nuestra vieja manera de vivir y hemos sido resucitados con Cristo. Entonces, un muerto se sepulta, y es lo que Pablo usa en Romanos 6 como una analogía. Si se sepulta, entonces uno asume que el que se sepulta no le echaron un poquito de tierra, sino que lo metieron en la tierra, y luego el que resucita pues sale como de la tumba, etc. Entonces esa es la analogía, y esas son las dos bases bíblicas junto a la palabra baptizó. Quienes son buenos en griego, como nuestro amigo Julián, ellos van a entender que baptizó significa sumergir, es la traducción oficial de la palabra baptizó. Pero ahora viene la contraparte. Ustedes se estarán preguntando: ¿y los poquitos cristianos que se han inventado la vaina de hacerlo por aspersión, de dónde lo sacaron? Entonces lo sacaron una parte
de las mismas cosas que he hablado, solo que lo ven desde otra óptica. Y voy a explicar a continuación cómo lo ven esos poquitos hermanos, porque la verdad sea dicha, la mayoría, el 99.9% de los cristianos en el mundo bautizan a sus hermanos nuevos en la fe, sumergiéndolos. Pero quienes no, dicen lo siguiente, dicen, bueno, Jesús dice en Mateo 3, hay que cumplir la ley. Es necesario que toda la justicia sea cumplida, cuando le responde a Juan el Bautista. Entonces, esa gente que interpreta de esta manera de aspersión dice, la ley a la que se refiere Jesús es todo el Antiguo Testamento. Y resulta que hay algo muy curioso en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 4, dice que los sacerdotes que van a ser separados para el sacerdocio, y todos sabemos que Hebreos, por ejemplo, nos explica cómo Jesús es el sacerdote. Aldo nos ha explicado varias veces los 3 roles que cumple Jesús. Uno de ellos es el sacerdote, el otro es profeta y el otro es rey. Entonces, como sacerdote, Jesús tenía que ser establecido por Dios como sacerdote. Y entonces en el Antiguo Testamento pasa ahí algo curioso, y es que en Números capítulo 4 dice que hay una indicación donde dice que todos los hombres mayores de 30 años deben ser separados. Ahí empieza la primera cosa. Para el sacerdocio, ¿de dónde eran esos hombres? De la familia de Aarón, porque de la familia de Aarón era que sacaban los sumos sacerdotes. ¿Listo? En Levítico capítulo 8 dice que Dios le dijo a Moisés una instrucción, dice que a esos hombres que separaba, que eran mayores de 30 años, dicho sea de paso, Lucas capítulo 3 narra también el bautismo de Jesús y dice que Jesús era como de 30 años cuando ocurrió el bautismo. En Levítico 6 dice que, en 8, en Levítico capítulo 8 dice que Moisés también recibió instrucción de parte de Dios para hacer la ceremonia de llamamiento de esos sumos sacerdotes. Y la ceremonia consistía en 3 pasos. El primero era que en la puerta del tabernáculo debían ser limpiados con agua, pero no lo hacían con sumergimiento de la persona en un estanque de agua o algo así, sino con una rama de hisopo se tomaba agua y se empezaba a limpiar, como a purificar a la persona. Era un rito que hacían. Posterior a ello, se ungía con aceite y luego se hacía una reafirmación a través de las palabras de esa persona. Se le hacía, que es una analogía, dicen quienes interpretan de esta manera, de lo que pasó con Jesús. Fue bautizado en agua, luego fue ungido y es representado en el Espíritu Santo, y luego el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo en que yo tengo complacencia. Entonces, por ese lado. Luego dicen, contra la interpretación explícita de la palabra bautizó, que en el libro de Hebreos capítulo 9 es utilizada no como sumergimiento, como en el resto de la Biblia, sino en Hebreos capítulo 9 es utilizada la palabra bautizó también como una aspersión, en ese caso de la sangre, explicando un sacrificio. Entonces dicen, ojo que la palabra bautizó no es exclusivamente en el contexto bíblico sumergirse. Y luego le agregan a ello todo el tema, digamos, de la frase de cuando dice, salió Jesús del agua, ¿cierto? Y dicen ellos, salir del agua puede ser salir de sumergimiento, pero puede ser que entra al río, por ejemplo, al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando, pero ahí parado, sin sumergirse, es limpiado por la ramita de hisopo y no sé qué, y es bautizado. Entonces, claro, viéndolo desde ese punto de vista, es una película pues bastante elaborada, que no podemos decir que es antibíblica, pero que en mi concepto, ya es una opinión personal, es enredarse demasiado la vida. Porque pues la Biblia no está poniéndose exigente con la metodología, y tampoco de ninguna manera ese punto de vista minoritario invalida el punto de vista al que hemos llegado la mayoría de acuerdo, y es que es sumergiendo. Sobre todo por Romanos capítulo 6, donde se hace la analogía con un muerto. Sin embargo, quería que ustedes supieran que hay un pequeño grupo de personas. Ahora, esas personas podrían decir, ¿el resto lo están haciendo mal? De ninguna manera. El 99.9% tenemos una base bíblica para hacerlo, entonces la respuesta es, la mayoría lo hacemos por consenso y también por interpretación bíblica, que espero que me haya entendido lo que expliqué hoy.
de manera en que se sumerja la persona. Por sumergimiento interpretamos que Jesús, cuando dice salió del agua de un sumergimiento y no dando pasos del río hacia la orilla. Por otro lado, hay otra pregunta, que es la última que vamos a hablar acerca del bautismo, y ¿es lo mismo el bautismo en agua que el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en la Biblia se habla de varios bautizos. Entonces, usted cuando lee la Escritura se va a encontrar con bautismos de agua y se va a encontrar con bautismos del Espíritu Santo. ¿Es el mismo bautizo? La respuesta sencilla es no, no es el mismo bautizo. Juan el Bautista, el mismo protagonista de la pregunta anterior, dijo en una ocasión, hablando de Jesús: yo los bautizo en agua, pero vendrá otro que los bautizará con fuego y que les dará el Espíritu Santo. Cosa que se cumplió cuando Jesús resucita, asciende y luego dice: esperen unos días que el Espíritu Santo va a venir. Y a lo largo del Nuevo Testamento, porque no ocurrió en el Antiguo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento hay varias manifestaciones que se les llama en la Biblia bautismo del Espíritu Santo. Usualmente ese episodio en la vida de alguno de esos hermanos o creyentes del Nuevo Testamento fueron cosas manifiestas, cosas que los demás pudieron ver y evidenciar. Por ejemplo, en un bautismo del Espíritu Santo, algunos hablaron en otras lenguas. En otro bautismo del Espíritu Santo fueron llenos de autoridad para predicarle a otras personas, y así. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un tema que trataremos seguramente en otras respuestas fáciles a preguntas difíciles, pero solo quería responder hoy que no es lo mismo el bautismo con el Espíritu Santo que el bautismo en agua. Cierro diciendo una vez más, como lo he hecho otros miércoles: si usted es creyente y no ha sido bautizado, o se bautizó de una manera extraña, que usted dice: no, yo era por allá de una secta o de alguna cosa rara, y no se ha bautizado, por favor hable con su pastor local y pídale consejo y guianza para que usted sea bautizado. Los cristianos que profesamos abiertamente que Jesucristo es nuestro Salvador, debemos dar ese paso de obediencia, porque son las dos ordenanzas que Dios dio. Tomen la cena en memoria de mí y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es todo respecto al bautismo. Van a venir nuevas preguntas, nuevos temas. Seguramente el bautismo en el Espíritu Santo sea uno de ellos. Y entonces esté muy pendiente de estas transmisiones. Nos vemos en la próxima. Chao.